¿Qué tal, señor Espinosa? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos bien, afortunadamente, en esta situación de pandemia, pues estamos bien. Y es ya de por sí afirmar esto supone un logro importante en este tiempo, ¿no? La mala suerte que hemos tenido era que teníamos previsto la presentación en el Ayuntamiento de Ejido, en el auditorio, para el día 19, 4 o 5 días posteriores al momento en que se declara el confinamiento general, y por tanto hubimos de suspender la presentación de un libro al que yo le tengo especial cariño. Este es el segundo libro que edito. Edité otro libro anterior más temático, porque era el agua exclusivamente, el agua en el municipio de Dalía y El Ejido, la historia de este recurso tan escaso, pero este tiene una visión más de compendio y generalista del conjunto de la Por historia. eso, por eso le iba a preguntar ¿por qué se decide a escribir este libro? ¿Por qué un compendio de la historia del Ejido? Mira, por una razón muy sencilla. Sabes que hoy se habla mucho del relato para todo, en política, en ciencias sociales, en cualquier ámbito de la vida y del conocimiento, se habla mucho que falta un relato. Bueno, al Ejido le ha faltado históricamente un relato de su historia en el sentido más amplio de la palabra. Yo tuve la suerte de los pocos, porque entonces éramos menos aquí en el municipio. Yo nací en el municipio, en un paraje conocido como Fuente Nueva, y tuve la suerte de disponer de un maestro, don Antonio Mira Maldonado, al que probablemente de referencias conoces perfectamente, ya falleció hace unos años. Pues este maestro era descendiente de la familia de los Maldonados, que habitaban dentro del propio paraje de Ciavieja, y tenían sus parrales y tenían sus fincas allí, y por tanto eran conocedores de muchos de los hallazgos que el yacimiento de Ciavieja estaba produciendo de una manera un tanto natural, digámoslo así. Y este hombre, este maestro, pues nos inculcó un cierto sentimiento de pertenencia a un territorio que tenía historia, que no era el fruto del siglo XX, con la explosión que produjo la aparición del agua subterránea, los invernaderos y todo lo que hoy conocemos, sino que el Ejido tenía una ascendencia muy lejana, en la que había ocurrido que un paréntesis muy grande, sobre todo toda la Edad Media y gran parte de la moderna, había oscurecido esa parte de la historia. Y eso me llevó a mí, como profesional que también era de la docencia, maestro que soy, me llamó a mí la atención siempre es que un maestro que llega elegido de otro territorio y que imparte clase, es difícil que pueda trasladar a sus alumnos ninguna experiencia, ningún conocimiento de ese pasado tan glorioso en algún tiempo como fue el pasado, pues desde finales del Neolítico, toda la Edad Antigua, hasta que llega la Edad Media. Fue un pasado muy, muy importante, donde el protagonismo del territorio estaba en Murgi, en el paraje de Claro, Xavier. quizá precisamente ha hablado de esa parte de la historia del Ejido que no surge así como así, sino esa vinculación a una historia más antigua. Y no sé, me da la sensación de que en gran parte ese argumento viene a sustentarse en el hecho de cuando el Ejido se separa de Dalía o Dalía del Ejido y, surge como un municipio nuevo, ¿no? Y entonces hace falta esa historia, ¿no? Para decir Ese relato que yo hablaba. claro, ese relato para decir, bueno, sí, el Ejido como término municipal, como ayuntamiento, sí es verdad que nace ahora, pero como colectividad asentada en este territorio no es nuevo. Exactamente. Yo en el libro desarrollo mucho el concepto de territorio, porque el concepto de ejido es un concepto del siglo XIX, cuando se hace referencia al núcleo central de Alía, y el ejido era el territorio que albergaba, digamos, las actividades secundarias, donde estaba el pastoreo, donde estaban las eras
en definitiva, actividades secundarias de la población que habitaba en la metrópoli, que era la cabecera del municipio, en el valle, en Dalía. Entonces, ese concepto de poblamiento como ejido aparece en el nomenclator de la estadística, del Instituto Nacional de Estadística y de Población, ya en el último tercio del siglo XIX. Hasta entonces, el concepto de ejido era un concepto semántico del diccionario, pero no de población. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que a mí me interesaba destacar más la historia del territorio, que albergó la presencia de muchos pueblos, de muchas culturas a lo largo del tiempo y que al final se decantó con un desarrollo muy espectacular del siglo XX que hoy lo tapa todo, tapa toda esa historia, y yo quería que no se quedara oculta, sino que los pequeños, los jóvenes, el ciudadano del ejido que ha nacido aquí o que ha venido desde fuera, pueda entender que el ejido, este territorio concretamente, pues gozó de un puerto romano en Guardia Vieja, que los fenicios estuvieron por aquí y fueron colonos de gran parte del territorio que luego se ha convertido en invernaderos, etcétera, etcétera. Ese relato es el que yo pretendo compendiar en este libro que recoge estudios, informes que han hecho especialistas, arqueólogos, historiadores, y que yo he intentado amoldar, unificar para darle una coherencia al conjunto y que lo puedan leer como si fuera una novela histórica, sin personajes, pero una novela histórica que arranca en finales del Neolítico, cuando el megalitismo, las tumbas megalíticas, que desaparecieron prácticamente todas, porque el desarrollo se las llevó por delante, hasta el momento actual. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo le ha llevado a escribir este libro? Porque la información que abarca es bastante amplia. Sí, así es, Rafa. Yo calculo, porque claro, esto ha ido haciéndose, deshaciendo a lo largo del tiempo, pero 2 años, desde que acabé el anterior libro de la historia del agua de Dalía y el ejido, me dediqué a ese tema, igual que ahora me estoy ya dedicando a otro tema que forma parte de la historia de este territorio y que, bueno, pero de todo este compendio de la historia del ejido, visto en perspectiva, visto desde la actualidad, ¿cuál es la época o el momento más glorioso del territorio del ejido? ¿Cuál fue la época más brillante? Sí, sin duda, sin duda. La conquista del sureste peninsular por parte de Roma, a partir de 209 aproximadamente, antes de nuestra era, evidentemente, para acá es cuando el crisol de las culturas previas, que eran los iberos y los fenicios y cartagineses, que convivieron aquí, no sabemos en qué relación, de más o menos de confrontación y de tensiones. Evidentemente los fenicios eran más poderosos, tenían más tecnología y fueron los que nos trajeron gran parte de las cosas que luego los romanos desarrollaron, la agricultura, el regadío, ya lo tenían los cartagineses, ¿no? Y eso llega un momento en que Roma se instala y acaba aculturizando todo lo anterior y asimilando progresivamente esta población digamos, a la doctrina y al conjunto de normas que el Imperio Romano impartió. Murgi, la Murgi romana, porque Murgi tiene un origen probablemente ibero en su formulación terminológica, pero los romanos... Sobre eso quería preguntarle, porque en algunos mapas he podido ver que Murgi no se sitúa en esta zona de la provincia, sino en la zona de Vera, hacia Murcia. ¿Es la misma pero localizada o son distintas? Estás dando, como diríamos, en la clave. Estás dando con esa apreciación que estás formulando en la clave. Además, es uno de los temas que centro mucho en el libro. Porque hasta finales del siglo XIX, la historiografía, los historiadores, habían discutido muchísimo. Y hay tratados, libros, informes que sabía que Murgia había existido, porque aparece en la literatura de Ptolomeo, en el itinerario antonino, en Plinio. Murgia aparece citado como
el último municipio romano de la Bética, de la Bética romana, ya lindando con la tarraconense, que hasta hacia el norte discurría por todo el Mediterráneo. Bueno, eso suscitó, y aquí es un capítulo que podríamos desarrollar en otra conversación, porque es muy amplio, que con motivo de la construcción, fíjate tú, la obra humana de desarrollo de las infraestructuras vino a determinar definitivamente el paradero de Murcia. Cuando se decide por el parte del Ministerio de Fomento, en el último tercio del siglo XIX, en construir la carretera que comunique Málaga con Almería, hay que hacer un trazado nuevo que se aparta de los viejos trazados itinerarios que venían casi de origen del tiempo romano. Y ese trazado era un trazado recto de una carretera que hoy conocemos, que conectaba pasando por aquí, por el centro del campo de Dalía, en línea recta, pasando por el municipio de La Mojonera, Vícar, Roqueta, hasta llegar al Cañarete, ¿no? Bueno, pues esa carretera fue el desencadenante del hecho más significativo para la historiografía moderna de Murcia. ¿Por qué? Porque estando abriendo la carretera, uno de los ingenieros, primero ya el ingeniero Juan Escurdia, que fue el que estaba más al frente de la obra, observó que en diversos sitios aparecían restos de lo que él entendía que había sido una urbe romana, monedas, enterramientos, restos incluso humanos de cadáveres, vasijas, etcétera. A lo largo de 7 kilómetros, dice, que va abriendo y va viendo restos. Pero llega un momento en que otro ingeniero se hace en una de las zonas de aledaña a la carretera con una placa, una lápida. ¿Qué lápida se trata? La lápida que señalaba donde había habido unas termas romanas, las termas que Lucio Danno había donado al municipio de Murgia en beneficio de todos los ciudadanos de Murgia. Claro, en esa lápida ya aparece el nombre de Murgia y permitió que el presidente de la Real Academia de la Historia entonces, que se hizo con un calco, viera que ya se había acabado la discusión. Murgia estaba aquí, no estaba ni en Murcia, no estaba en Mojácar, ni estaba en Polopos, porque otra apreciación que el propio Eduardo Saavedra Moragas, que fue ingeniero de Fomento y presidente de la Academia, había localizado Murgia durante mucho tiempo ahí en la zona de Albuñol Polopos. En esa zona lo marca en unos planos que yo me hice de ellos, y que para él fue el desencadenante definitivo de decir Murgia estuvo aquí, la ciudad romana estuvo aquí. Viniéndonos más a la actualidad, hay varios elementos que han marcado la historia de este municipio y me gustaría una valoración sobre lo mismo. ¿Sería lo mismo elegido sin invernaderos y sin inmigrantes? No, evidentemente no. Eso, pensar hoy que elegido sería lo que es en cuanto a desarrollo agrícola, en cuanto a potencia económica, etcétera, etcétera, sin la presencia de mano de obra inmigrante, que ha sustituido a lo que inicialmente era exclusivamente la unidad familiar, sería impensable poder mantener esto en producción y en un estado de una economía potente como actualmente es la del Ejido. También quería preguntarle por dos hechos muy significativos en la historia del Ejido y si cree que eso, usted que ha mirado en perspectiva hacia atrás, que haga el esfuerzo de mirar en perspectiva hacia adelante, que es un poquito más complicado. Más complicado. Y me diga si cree que hechos como los famosos sucesos del Ejido o todo lo relacionado con la Operación Poniente son cosas que marcarán en el futuro la visión que se tenga de El Ejido, o cree que eso acabará pasando y solamente es historia de periódico. Bueno, Rafa, como estamos en edad de pandemia, yo voy a aplicar la misma terminología.
eso, los dos acontecimientos que me acaba de decir, han inmunizado al pueblo de Ejido para no incurrir en ellos otra vez. Es decir, la confrontación que se llegó a producir, la tensión, el choque cultural y de tensión que se produjo en el año 2000 y posteriormente los acontecimientos de la Operación Poniente han inmunizado, pienso yo, tanto a la población como a las instituciones para que no se vuelva a repetir. Es decir, ya estamos vacunados contra esos virus. Esa es mi opinión. Y afortunadamente, porque uno que lo ha vivido los dos, unos más intensamente que otros, pero los dos, la verdad es que no quisiera volver a repetir. Eso sí que es una pandemia peligrosa. Una reflexión que también le quiero pedir, ya estamos acabando, pero quería pedirle una reflexión sobre algo que llama la atención a cualquiera que va a vivir a este municipio. Y es que es un territorio de aluvión. Los que son naturales de Ejido, históricos, por decirlo de alguna manera, son pocos en relación con el volumen total de población que tiene este municipio. Sin embargo, existe una fuerza muy grande entre todos los ejidenses. Existe como una sensación muy de identidad, y cuando digo de identidad no me refiero a ni étnica, ni religiosa, ni cultural siquiera, sino como una sensación muy fuerte de pertenencia a un territorio que, insisto, es curioso, entre una población que en su gran mayoría tiene orígenes muy diversos dentro de la propia Almería, dentro de la propia Andalucía, del Estado o incluso del extranjero. Es decir, es muy curioso ese hecho, ¿no? Ha conseguido aglutinar e identificar mucho a quienes acaban viviendo en este municipio. Sí, yo creo que sí. Y, hombre, hay que reconocer que la aluvión se produjo hace ya muchos años. Quiero decir, los que vinieron en aluvión dieron lugar a los hijos que hoy ya han nacido, la mayor parte de ellos aquí. Por tanto, esos sí se sienten de origen como ejidenses, aunque desconozcan su historia, ¿no? Aunque desconozcan todo esto que estábamos hablando antes. Yo precisamente, uno de los objetivos que me marqué con el libro, a la hora de redactar el libro, era crear ese relato que antes decía y crear esa autoestima, porque la estima del ejidense a lo largo de, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, era muy quebradiza, muy quebradiza. ¿Por qué? Porque pesaban todavía mucho los lazos de origen, casi tanto que equilibraban a los lazos de pertenencia y de autoestima al nuevo territorio que lo había dado acogida. De hecho, muchos de ellos, yo recuerdo, porque he vivido todo ese periodo, muchos de ellos tenían más aprecio por celebrar las fiestas que tenían en su pueblo de origen que las de fiestas de San Isidro o de San Marcos. Hoy ya no ocurre eso, afortunadamente. Yo creo que en la medida que sea posible este conocimiento de nuestra historia va a ayudar a consolidar la autoestima por un territorio que te ha acogido y que te ha dado el medio de vida y que te da la proyección económica, cultural, social que hoy puede proporcionar el Ejido, y yo confío mucho en esas posibilidades. Por último, ¿dónde podemos hacernos con uno de sus libros? Pues están distribuidos, la distribución también ha tenido las dificultades propias de la pandemia, pero bueno, ya se encuentra en todas las papelerías, librerías de los diversos núcleos de Ejido. Hasta ahora estoy intentando a ver si en la Picasso me lo acogen para también tenerlo a la venta en un punto al menos ahí en Almería.